No hay nada que represente mejor la libertad que el enorme y dificultoso esfuerzo de pensar. Cuando nosotros seguimos una moda, no estamos pensando. Estamos plegándonos a algo que es corriente y que todo el mundo está haciendo, todo el mundo está diciendo. No estamos pensando. Cuando simplemente seguimos los dictámenes de una autoridad, de cualquier tipo, tampoco estamos pensando. ¿Correcto? Y cuando nos ajustamos a algún tipo de doctrina y seguimos al pie de la letra lo que esa doctrina nos dice que tenemos que hacer, tampoco estamos necesariamente pensando. Of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish things that simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 ¿Y por qué la gente no hace esto? De acuerdo a Kant, y me parece que es válido en los tiempos que corren. Dice, la pereza y la cobardía son la causa que una gran parte de los hombres, de los seres humanos, continúen su estado vivo, es decir, que se dejen guiar por otros. La pereza y la cobardía. Pensar requiere coraje y requiere de esfuerzo. Pensar es un viaje de un resultado completamente imprevisto. No sabemos lo que vamos a encontrar al final de ese recorrido de pensar. Y por eso genera tanto miedo. Es más fácil asumir la tutela de un tercero. Cuando pensamos no tenemos las respuestas dadas con anterioridad. Tenemos que tener coraje para poder pensar. Y ese coraje, de nuevo, repito, nos plantea solos frente al mundo y eventualmente nos hace quebrar con el mundo. Nos hace seguir un camino distinto de los que están siguiendo todos los demás. Y eso es muy difícil de aceptar. Preferimos vivir en nuestra cárcel mental. Es más cómodo, como esclavos mentales. Es más fácil que atrevernos a pensar, que desafiar al resto. ¿Y qué mejor ejemplo hay de lo que estoy diciendo que las ideologías del siglo XX? ¿Ustedes creen que esa gente que aparece en la foto estaba pensando? Por supuesto que no. Esa gente se plegó a una ideología de moda en un determinado momento y se dejó llevar adelante por un tutor, por un gran cuidador. Porque renunció ¿a qué? A pensar por sí mismo, a servirse de su propia razón, que es el acto de libertad por excelencia. Ese es otro gran ejemplo. Cuando abrazamos ideologías, como el comunismo, el nacionalsocialismo, pero hay otras, nos arrojamos necesariamente a abrazos de tutores. De gente que nos va a decir cómo tenemos que vivir nuestra vida y qué es lo que tenemos que entender del mundo que nos rodea. En los tiempos que corren, lo estamos viendo con la cultura de la cancelación. Hay simplemente cuestiones que son políticamente incorrectas decirlas. Uno no puede plantear determinadas ideas que resultan impopulares porque termina siendo perseguido y en algunos casos destruido por las hordas que dominan las redes sociales y hoy día también están en medios de comunicación y en otras partes, que no están abiertas al diálogo racional, que consiste en que pensemos por nosotros mismos. Acá hemos visto varios ejemplos.
J.K. Rowling, autora de Harry Potter, perseguida por opiniones que no eran compatibles con algunas posturas dentro del movimiento LGTB. Dave Chappelle, por simplemente hacer rutinas de humor, también cancelado. Y hace no mucho tiempo Joe Rogan, el famoso podcaster, también sufrió una persecución tremenda por frases que le sacaron de contexto y otras posturas respecto a la pandemia en que se discutía científicamente ciertos asuntos que no vamos a entrar ahora, pero son casos emblemáticos de persecución de personas a las cuales se les hizo pagar un precio enorme por ejercer su derecho a pensar, que es fundamental. ¿Para qué? Para que tengamos genuina libertad de expresión. ¿Por qué en los sistemas en que predominan las ideologías la libertad de expresión no es necesaria? La respuesta es bien obvia, porque la gente no piensa. Tú no necesitas pensar cuando tienes resueltas todas las preguntas que puedes formularte. John Stuart Mill, uno de los grandes filósofos del liberalismo, decía que la sociedad puede ejercer una tiranía más formidable que la del peor de los déspotas. Y por eso tenemos que cuidar tanto la libertad de expresión. Y es imposible cuidarla si renunciamos, y esta es la idea en la que quiero insistir una vez más, a pensar por nosotros mismos. Y voy a concluir con una frase de Kant. Pocos son los que con el esfuerzo de su espíritu han logrado superar la cobardía. Las sociedades se hunden en la tiranía por la cobardía de sus miembros, para perseguir con paso firme a servirse de su propia razón. La invitación que les quiero dejar hoy día, formulada a todos ustedes y a quienes nos ven desde sus casas, es a formar parte de esa minoría que siempre ha tenido el coraje de servirse de su propia razón y de la cual en todas las épocas ha dependido la libertad de las grandes mayorías. Muchas gracias.